Rockefeller. La historia del primer multimillonario del mundo. Hubo un tiempo en el que un solo nombre hacía temblar a empresarios, políticos y competidores en todo Estados Unidos. Un nombre que representaba poder, riqueza y también miedo. Ese nombre era John D. Rockefeller, el primer multimillonario del mundo. Un hombre que construyó el monopolio más poderoso de la historia moderna. Un imperio tan grande que llegó a controlar casi toda la industria petrolera de Estados Unidos. Pero lo más sorprendente de esta historia es que Rockefeller no nació rico. En realidad, comenzó en el lugar más bajo posible. Su historia es una de las más increíbles y al mismo tiempo más oscuras historias de riqueza jamás contadas. Porque antes de dominar el mundo del petróleo, Rockefeller era solo un niño pobre. El comienzo, un niño en la pobreza. La historia comienza en el año 1839. Ese año, en un pequeño pueblo del estado de Nueva York, nace John Davison Rockefeller. Su familia no tenía dinero. De hecho, vivían en condiciones bastante difíciles. Su padre, William Rockefeller, era un personaje extraño. Viajaba constantemente y trabajaba como vendedor ambulante. Pero muchos vecinos lo consideraban algo peor que eso. Algunos lo describían como un estafador profesional que vendía medicinas milagrosas que en realidad no curaban nada. Su madre, en cambio, era completamente diferente. Era una mujer profundamente religiosa y disciplinada. Fue ella quien enseñó a su hijo una filosofía que marcaría su vida para siempre. Trabajar duro, ahorrar dinero y nunca desperdiciar una oportunidad. Desde muy pequeño, Rockefeller mostró una habilidad especial para los negocios. Mientras otros niños jugaban, él estaba pensando en cómo ganar dinero. A los 7 años, ya criaba pavos para venderlos a los vecinos. También recolectaba dulces y pequeñas mercancías que luego revendía para obtener ganancias. Pero lo más sorprendente era que también prestaba dinero y cobraba intereses. Incluso siendo un niño, Rockefeller llevaba un registro detallado de cada centavo que ganaba. Su obsesión por el dinero era clara desde el principio. Pero nadie imaginaba hasta dónde llegaría. El momento que cambió todo. Cuando Rockefeller tenía poco más de 20 años, Estados Unidos estaba cambiando rápidamente. La revolución industrial estaba transformando el país. Nuevas industrias aparecían constantemente. Pero una de ellas estaba a punto de convertirse en la más importante de todas. El petróleo. En esa época, el petróleo no era considerado algo demasiado valioso. Muchos lo veían simplemente como un líquido oscuro que salía del suelo. Pero Rockefeller vio algo diferente. Vio una oportunidad. Mientras otros empresarios intentaban perforar petróleo, Rockefeller tomó una decisión estratégica. No se enfocaría en encontrar petróleo. Se enfocaría en refinarlo. Es decir, convertir el petróleo crudo en productos útiles como queroseno, que en ese momento se utilizaba para iluminar casas y ciudades. Fue una decisión brillante. Y pronto cambiaría su vida para siempre. El nacimiento de un imperio. En 1870, Rockefeller fundó una empresa que pasaría a la historia. Su nombre era Standard Oil. Al principio, parecía solo otra compañía petrolera. Pero Rockefeller tenía una visión mucho más ambiciosa. No quería simplemente competir. Quería dominar toda la industria. Y para lograrlo, utilizó estrategias extremadamente agresivas. Compraba empresas rivales. Si un competidor se negaba a vender, Rockefeller bajaba los precios de forma brutal. Tan bajos que muchas empresas simplemente no podían sobrevivir. Cuando quebraban, Rockefeller compraba sus activos. Pero esa no era su única estrategia. También hizo acuerdos secretos con compañías ferroviarias. Estos acuerdos le permitían transportar petróleo a precios mucho más bajos que sus competidores. Esto le daba una ventaja enorme. Era casi imposible competir contra él. Poco a poco, Standard Oil comenzó a absorber a sus rivales. Refinería tras refinería. Empresa tras empresa. Hasta que finalmente ocurrió algo impresionante. Standard Oil controlaba alrededor del 90% del petróleo refinado en Estados Unidos. Era sin duda el monopolio más poderoso del mundo. El hombre más temido del capitalismo. A medida que su imperio crecía, también crecía su reputación. Rockefeller comenzó a ser visto como uno de los empresarios más despiadados de su tiempo. Muchos lo acusaban de destruir negocios familiares. Otros decían
que manipulaba mercados y precios. Algunos incluso afirmaban que sobornaba políticos para proteger su monopolio. Sus métodos generaron una enorme controversia. Pero Rockefeller tenía una respuesta simple. Él creía que lo que estaba haciendo era eficiencia empresarial. Según su visión, Standard Oil no era un problema. Era una solución. Decía que su empresa hacía que el petróleo fuera más barato, más eficiente y más accesible para todos. Pero muchos no estaban convencidos. Y pronto, la presión contra Rockefeller comenzó a crecer. La guerra contra el monopolio. A finales del siglo XIX, la opinión pública comenzó a volverse en contra de los grandes monopolios. Periodistas investigativos comenzaron a revelar los secretos de Standard Oil. Uno de los reportajes más famosos fue escrito por la periodista Ida Tarbell, quien expuso las tácticas agresivas utilizadas por Rockefeller. El público se indignó. El gobierno finalmente decidió intervenir. En 1911, la Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión histórica. Ordenó dividir Standard Oil en múltiples empresas independientes. Fue uno de los casos antimonopolio más importantes de la historia. Muchos pensaron que este sería el fin del imperio de Rockefeller. Pero ocurrió algo inesperado. El primer multimillonario. Cuando Standard Oil se dividió, Rockefeller recibió acciones en todas las nuevas compañías que surgieron de la separación. Y muchas de esas compañías crecieron enormemente. Entre ellas estaban empresas que hoy se convertirían en gigantes de la energía. A medida que sus acciones subían en el mercado, la fortuna de Rockefeller también crecía. Hasta que finalmente ocurrió algo histórico. Rockefeller se convirtió en el primer multimillonario del mundo. Su riqueza era tan grande que, ajustada a la inflación moderna, algunos economistas estiman que podría equivaler a más de 300.000 millones de dólares actuales. Eso lo convertiría en una de las personas más ricas de toda la historia. Incluso más rico que muchos de los multimillonarios modernos. Un legado controversial. En sus últimos años, Rockefeller cambió su imagen pública. Comenzó a donar enormes cantidades de dinero a la caridad. Fundó universidades. Apoyó investigaciones médicas. Y creó fundaciones que todavía existen hoy. Pero su legado sigue siendo objeto de debate. Para algunos, Rockefeller fue un genio empresarial que transformó la economía moderna. Para otros, fue el símbolo máximo de la codicia corporativa. Un hombre que hizo cualquier cosa necesaria para ganar. Tal vez la verdad se encuentre en algún punto entre esas dos versiones. Pero lo que nadie puede negar es que John D. Rockefeller cambió el mundo para siempre. Su historia sigue siendo uno de los ejemplos más extremos de cómo alguien puede pasar de la pobreza absoluta al poder económico más grande jamás visto. Y hasta hoy, más de un siglo después, su nombre sigue siendo sinónimo de riqueza, poder y controversia.